nuestras Biblias en el libro de segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer, hermanos, del versículo 7 al versículo 10, por favor. Vamos a leerlo de forma alternada. Yo leo el 7, ustedes el 8 y todos nos unimos en el versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Todos, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad que usted nos da de leer su palabra. Gracias por este hermoso pasaje, este hermoso ejemplo también que usted nos deja. Ayúdenos, por favor, a aprender, a aplicar su palabra, las verdades también que en esta porción, en este ejemplo podemos ver. Y ayúdenos, mi Dios, también a aceptar lo que su palabra, Padre, nos dice y nos quiere enseñar. Le agradezco por este tiempo, mi Dios, que usted nos da, y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Estamos viendo, hermanos, el tema, ¿verdad?, de siervos. ¿Cómo ser, hermanos, unos siervos de nuestro Señor Jesucristo? Siervos como el apóstol Pablo, hermanos. Y hace 8 días estuvimos estudiando, hermanos, algunos puntos que deberíamos de destacar en nuestra vida, en nuestra persona, para así, hermanos, nosotros ser mejores ministros, ser mejores, hermanos, servidores de nuestro Dios. Y déjenme decirle, hermanos, que esto no solamente es aplicable para un pastor o para un misionero. Esto es aplicable, hermanos, para todo cristiano, porque todo cristiano tenemos la responsabilidad y el deber, hermanos, de ser siervos de Cristo. En el momento en el cual usted y yo, hermanos, fuimos salvos, en ese momento pasamos, sí, a dejar de ser siervos y esclavos del diablo, del pecado y del mundo, pero pasamos y ahora nos deberíamos de considerar, hermanos, unos siervos y unos esclavos de Cristo, para poder cumplir, hermanos, con la voluntad que nuestro Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y en este día, hermanos, quiero que enfoquemos nuestra atención sobre el aguijón de Pablo. Mire lo que dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice, desmedidamente, me fue dado, ¿qué, hermanos? Un aguijón en mi carne. El título, hermanos, al cual quiero enfocarlo en este día es, hermanos, a nuestro aguijón. A nuestro aguijón. Quiero que estudiemos, hermanos, este tema, aunque, hermanos, difícil de poder entender y comprender, porque al estar estudiando estos pasajes uno pudiera llegar a preguntarse: pero ¿por qué, Señor? ¿Que no hay una mejor manera? ¿Verdad? También es muy interesante, hermanos, porque nos lleva a pensar, hermanos, en el servicio y en la vida cristiana, hermanos, que nosotros deberíamos de tener, y que no siempre va a ser fácil. Hermanos, la vida cristiana o el servicio a nuestro Dios cuesta, y muchas de las veces, hermanos, va a costar dolor, va a costar sufrimiento, con tal de cumplir, hermanos, con la voluntad de nuestro Dios. Cuando yo estaba estudiando, hermanos, este pasaje y comparándolo con algunos siervos de nuestro Dios, y poder ver, hermanos, cómo ellos sufrieron tremendamente, y muchos de ellos, hermanos, con un solo propósito,
Por ejemplo, hermanos, Ezequiel. Me sorprende, hermanos, lo que Dios le dijo a Ezequiel, y le dijo: mira, Ezequiel, va a suceder esto y va a pasar esto, y esto va a pasar para que tú seas una señal al pueblo de Israel. Y hermanos, Dios le dijo, ¿verdad, Ezequiel? Mira, el deleite de tus ojos va a morir. ¿Sabe quién era, hermanos? Su esposa. Su esposa tuvo que morir, y Dios le dijo: mira, cuando ella se muera, tú no vas a guardar luto. Cuando tu esposa se muera, tú no la vas a endechar, tú no te vas a vestir, ¿verdad?, de cilicio. Al contrario, te vas a poner tus zapatos, y cuando la gente te pregunte: ¿por qué estás así? ¿Por qué no le lloraste a tu esposa?, le vas a decir: porque así ustedes, de la misma manera que yo, no tuve tiempo, ¿verdad?, para endechar o para llorar a mi esposa. Cuando el juicio de Dios venga sobre ustedes, no les va a dar tiempo de enterrar a sus familiares, no les va a dar tiempo de llorarlos, no les va a dar tiempo de enlutarlos. Y yo digo, el Señor permitió este sufrimiento en Ezequiel. ¿Para qué, hermanos? Solamente para ser un símbolo al pueblo de Israel. Ese era el propósito de Dios. Pero con ese fin y con ese propósito, hermanos, Ezequiel estaba sirviendo al Señor. Dice la Biblia, hermanos, de Ezequiel, cuando su esposa murió, dice que inmediatamente él se levantó y cumplió, hermanos, con la palabra del Señor. Hermanos, si nosotros no entendemos esto, en vez de que esto nos acerque más a Dios, ¿sabe lo que esto podría provocar, hermanos? El que por mi propia voluntad yo me aleje más del Señor. Por eso les decía, hermanos, aunque esto pudiera ser algo difícil de entender, pero hermanos, Dios cumple muchas veces así sus planes y sus propósitos. Y el aguijón de Pablo, hermanos, me demuestra esto. Por lo tanto, hermanos, si yo realmente quiero ser un buen cristiano, quiero ser un buen siervo de Cristo, ¿qué debo de hacer con mi aguijón? Número 1, hermanos, debo de aceptar con gozo mi aguijón. Debo de aceptar con gozo mi aguijón. Dice, hermanos, aquí la palabra de nuestro Dios, ya lo leíamos en el versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice: un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no, dice, me enaltezca sobremanera. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? No lo sabemos. La palabra de Dios, hermanos, no lo dice. Dios decidió no mostrarnos, sino reflejarnos cuál era el aguijón de Pablo. Pero lo que sí podemos, hermanos, saber, hermanos, qué era lo que causaba este aguijón. Y este aguijón, hermanos, en Pablo, lo que causaba, hermanos, dice la Biblia, era un dolor en su carne. Esta palabra aguijón, hermanos, también se refiere a una estaca, se refiere a una espina o a una astilla. ¿Y dónde, dice el apóstol Pablo? Un aguijón en mi carne, dice Pablo. Es decir, que muy probablemente, hermanos, el apóstol Pablo sufría de una enfermedad, tanto muy dolorosa como de una enfermedad muy fuerte en su cuerpo, en su carne, en su ser. Además, hermanos, el apóstol Pablo, para ver, hermanos, las diferentes posibilidades, ¿verdad?, y a la vez poderlo aplicar. La primera de ellas, acuérdense, hermanos, era un dolor en su carne. La segunda cosa que vemos, hermanos, es que dice Pablo que este era un mensajero, dice, de Satanás. Dice, después de decirme, fue dado un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás. Muy probablemente también ese dolor en su carne, en su cuerpo, tenía que ver, hermanos, con un
ángel. Esa palabra, hermanos, griega para mensajero es la palabra ángelos, la misma palabra que se ocupa, hermanos, para ángel. Y normalmente en la mayoría, hermanos, donde aparece la palabra ángelos, un 70, un 80%, hermanos, se refiere a estos seres espirituales. Claramente también, hermanos, a veces se traduce, ¿verdad?, ángeles como mensajeros, porque ese era el trabajo de un ángel, y a veces, hermanos, se le aplicaba a alguien que llevaba, hermanos, un mensaje. Y podemos ver de quién era este mensajero, este ángel. Dice la Biblia, hermanos, que este ángel provenía de parte de Satanás. Muy probablemente, hermanos, también era un demonio que producía, hermanos, un dolor y lo atacaba con una aflicción en su cuerpo, como lo vemos, por ejemplo, hermanos, con Job, como lo vemos, por ejemplo, con Saúl, como lo vemos, por ejemplo, con el apóstol Pedro, donde dice la Biblia, hermanos, que a Satanás se le dio la oportunidad de zarandearlo. También esta palabra, hermanos, aguijón, nos da otra idea. Si nosotros buscamos, hermanos, esta palabra en el Antiguo Testamento, vamos a poder ver, hermanos, que el Antiguo Testamento siempre hace referencia con aguijón a personas. No solamente a una enfermedad física, a un demonio que provoca un dolor, sino también a personas que hacen, hermanos, la vida imposible a un hijo de Dios. Mire, por ejemplo, Jueces, versículo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dios en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, le había advertido a su pueblo, hermanos, que ellos tenían que echar a todas las naciones, porque si ellos no las echaban, iban a ser, dice la Biblia, aguijones. Iban a ser como espinas en sus costados y en sus ojos. Y mira lo que dice Jueces 2:3, por favor. Dice, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses, dice, os serán, ¿qué dice, hermanos? Tropezadero. Fue lo que nuestro Dios, hermanos, les advirtió a su pueblo. Él les advirtió que si ellos, hermanos, no echaban a estas personas, hermanos, tristemente iba a ser un dolor para ellos. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo Dios se rehúsa a echarlos ahora totalmente. ¿Por qué? Porque ellos no los quisieron echar. Por lo tanto, hermanos, se cumplió lo que Dios les había dicho. Tristemente, hermanos, estas personas, dice la Biblia, fueron unos azotes, fueron como espinas, dice la palabra de Dios, en sus costados y en sus ojos. Y hermanos, esto lo podemos ver en varios pasajes de la palabra de Dios, pero esto nos enseña, hermanos, déjeme decirle esto, que muy probablemente el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto también tuvo este tipo de aguijón, probablemente. Es decir, hermanos, a alguien que le provocaba al apóstol Pablo, hermanos, una aflicción, alguien, hermanos, que lo atacó, alguien que le produjo, hermanos, un dolor a él. ¿Y qué hizo esto, hermanos? Esto produjo en el apóstol Pablo, hermanos, una aflicción y un dolor. Y déjeme decirle, hermanos, que muchas de las veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vamos a tener también, hermanos, que aprender a sufrir estos dolores con gozo. Mire lo que dice, acompáñenme nuevamente ahora al versículo 10, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10, dice así la palabra de nuestro Dios. Después, hermanos, de ver lo que era el aguijón en el apóstol Pablo, mejor dicho, lo que causaba en él, mire lo que dice en el versículo 10, dice, por lo cual, segunda de Corintios 12:10, dice, por amor a Cristo, me gozo, dice, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy, ¿qué dice, hermanos?
cuando soy débil, entonces, dice Pablo, soy fuerte. Pablo había aprendido, hermanos, a enfrentar estos dolores y estas aflicciones, dice Pablo, con gozo. Y es lo que nosotros, hermanos, debemos de aprender. A veces, hermanos, se nos van a presentar en diferentes situaciones o circunstancias de nuestra vida este tipo de situaciones. Hermanos, quizás va a ser producido por un accidente, probablemente, hermanos, va a ser producido por una enfermedad, quizás, hermanos, una imposibilidad en nuestro cuerpo. He visto, hermanos, por ejemplo, a siervos de Dios, hermanos, trabajando y ministrando con alguna de estas debilidades. Por ejemplo, hermanos, a cristianos y personas que están sirviendo y no ven, están ciegas. Otros, hermanos, sirviendo al Señor y no tienen una mano. Y hermanos, con estas debilidades, con estos sufrimientos, hermano, ellos siguen sirviendo al Señor. Muchas de las veces, hermanos, estas complicaciones en nuestros cuerpos van a causar dolor y, hermanos, aflicciones insoportables. Yo creo sin duda, hermanos, que muchos siervos del Señor, y hermanos, lo digo porque nuestro pastor ha hecho referencia mucho a esto. Muchos siervos de Dios, hermanos, quizás nosotros no lo vemos, no lo están, hermanos, contando y divulgando, pero yo creo, hermanos, que muchos siervos de Dios tienen estos aguijones en su cuerpo. Nuestro pastor, hermanos, varias veces, ¿verdad? Yo lo escuché decir que en el momento, hermanos, en el cual él decidió servir al Señor, ¿verdad? Casi luego, hermanos, le cayó azúcar, le cayó la diabetes. Y, hermano, tener que sufrir esa enfermedad, para aquellos, hermanos, que tienen esta enfermedad lo entienden. Para aquellos que tienen esta enfermedad saben los sufrimientos, hermanos, que causa en su cuerpo, los dolores, hermanos, porque esta enfermedad se acaba todo el cuerpo, se acaban los pies, se acaban los riñones, se acaban los ojos, hermanos, se acaba, ¿verdad? Bueno, hasta ahí la dejamos, ¿verdad? La paramos. Pero, hermanos, muchas de las veces Dios va a permitir estos tipos de dolores en nosotros. La pregunta es, hermanos, ¿cómo los vamos a enfrentar nosotros? ¿Los vamos a enfrentar llorando? ¿Los vamos a enfrentar chillando? ¿Los vamos a enfrentar, hermanos, quejándonos con el Señor? A veces, hermanos, no solamente son debilidades físicas, sino a veces también, hermanos, son debilidades quizás emocionales o mentales inclusive. ¿Cuántos se les pudiera, hermanos, dificultar? Y yo lo he visto, hermanos, con muchos, hermanos, muchos jóvenes, muchos que quieren servir al Señor, se les dificulta captar, hermanos, a veces las cosas, captar las verdades bíblicas, y uno compara a veces a aquellos que están sirviendo y uno dice, wow, si este cristiano fuera así como él. Pero, hermanos, yo no estoy para juzgar y para decir, hermanos, y sí, aunque muchos pudieran tener dificultades, no sé, quizás, hermanos, para memorizar, para entender, tener la suficiente sabiduría, el suficiente conocimiento. Otros, hermanos, podrían tener debilidades, hermanos, como por ejemplo miedos, ¿verdad? Miedos al público, miedo a la gente, miedo a que me vean, hermanos, pánico quizás en nuestro corazón, pero aún así puedo ver cómo muchos, a pesar de estas debilidades, hermanos, están sirviendo al Señor. ¡Wow! Y qué sorprendente ver, hermanos, cómo a muchos de ellos el Señor, hermanos, los está usando grandemente. Quizás no solamente, hermanos, a veces esas debilidades las tengo que soportar en mí. A
veces esas debilidades, hermanos, pasan a mi familia, pasan a los hijos, pasan, hermanos, quizás a mi esposa o al esposo. Y, hermanos, a veces esos sufrimientos el Señor los permite, como ahorita vamos a verlo, hermanos, con un propósito. Pero ¿cómo yo enfrento esas debilidades? Se imagina, hermanos, a un padre sirviendo al Señor. Hay pastores, hermanos, pastores sirviendo a Dios, y sus hijos, hermanos, ya con enfermedades crónicas. Y, hermanos, tener que estar velando, tener que estarlos cuidando de por vida. Uno dice, ¿pero por qué? Uno dice, ¿por qué el Señor no se lo quita? ¿Por qué el Señor, verdad, no sé, no le quita esa enfermedad, no le ayuda? ¿Por qué tiene ese tipo de problemas, verdad, el hijo de tal pastor o el hijo de tal hermano? ¿Por qué tiene esas enfermedades? Hermano, a veces son debilidades, son sufrimientos, son dolores que, hermanos, son como nuestro aguijón. Y a pesar de eso, nosotros, hermanos, debemos de aprender a sufrir y, hermanos, a servir con gozo. A veces, hermanos, este tipo de aguijones, hermanos, se presentan, como ya lo veíamos, en personas, hermanos. Sí, Pablo tuvo muchos de estos, donde, hermanos, le hacían la vida de cuadritos al apóstol Pablo. Ya leíamos hace 8 días, ¿verdad?, un poquito de esto, cómo tenía, hermanos, enemigos de su nación, enemigos de los gentiles, hermanos, peligros en la carretera, peligros, dice la Biblia, ¿verdad?, de ladrones. A este tipo de peligros el apóstol Pablo se enfrentaba, y yo no dudo que muchas de las veces el apóstol Pablo tuvo que sufrir esto. Hermano, a veces vamos a tener, hermanos, que sufrir por personas problemáticas, por personas, hermanos, que al igual que el apóstol Pablo traen dolor a nuestra vida, preocupación, afrentas, que solo están buscando, hermanos, mi mal. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Tengo que aprender, hermanos. Tengo que aprender a sufrir con estas aflicciones y estos dolores, y a servir con gozo, hermanos, al Señor. Aceptar, hermanos, con gozo esa aflicción, hermanos, sin estar quizás pensando, ay, si quizás no viviera, ¿verdad?, con este dolor o esta aflicción, como ahorita lo vamos a ver, sería mejor. Al contrario, hermanos, aprendamos, hermanos, a vivir con gozo esas aflicciones. Déjeme decirle, hermanos, que muchas de las veces nosotros, hermanos, nos estamos nada más quejando y nada más estamos viendo, y a veces, hermanos, nos estamos haciendo las víctimas, hermanos, de nuestro dolor, y pensamos, ay, es que yo no lo merezco, ay, es que esto y el otro, cuando lo que nosotros deberíamos de hacer, a pesar de estos sufrimientos, hermanos, es seguir sirviendo, seguir echándole ganas, hermanos, en la obra del Señor, seguir ganando almas, seguir, hermanos, con esos planes de ser quizás un pastor, de ser un misionero, y quitar esa idea, ay, ¿qué tal no puedo? Ay, que es que si de por sí se me dificulta ahorita, no importa, si el Señor ya tocó tu corazón, tú sigue enfocado con esos planes, sirviendo al Señor en su obra, enseñándole a los niños, enseñándole a los jóvenes. Sigue siendo fiel a una ruta, y aunque te dé miedo, te dé temor quizás ser un capitán, si el Señor te pone ahí es por algo. Hazlo con gozo. Deja de estar quejándote, yo no puedo, ay, otro lo haría mejor. Al contrario, hermanos, hagámoslo con gozo y con alegría. Número 2, hermanos, el siervo de Cristo, número 2, aprende de su aguijón. No solamente, hermanos, lo sufre con gozo. Número 2, el siervo de Cristo aprende de ese aguijón. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, por favor. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, ¿qué dice, hermanos? No me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Note para qué, dice, para que no
me enaltezca sobremanera. Ya lo veíamos, hermanos, en el versículo 5 y en el versículo 6 y anteriormente en el capítulo 11, donde el apóstol Pablo dice, versículo 30, dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré, dice, en lo que es de mi debilidad. Póngame atención, hermanos, por favor, este dolor que el apóstol Pablo, hermanos, sentía, hermanos, Pablo lo aprovechó para aprender el por qué, hermanos, Dios permitió esos dolores y esos sufrimientos en su vida. Y él sabía, hermanos, que la razón era, número uno, para que él no se enorgulleciera, para que él no se exaltara, para que él, hermanos, no se ensoberbeciera su corazón. Y número dos, hermanos, para que él aprendiera humildad, para que él aprendiera, hermanos, a depender de Dios, para que él aprendiera que todo, hermanos, lo que él hacía era porque, hermanos, lo hacía de parte de Dios. Todo eso el apóstol Pablo, hermanos, lo aprendió. ¿Por qué? Porque él aprendió a aprovechar, hermanos, su aguijón. Déjeme decir, hermanos, que el apóstol Pablo, como lo dice en el versículo 5 y en el versículo 6, tenía mucho de qué gloriarse, pero, hermanos, él no lo hacía porque él sabía, hermanos, que todo esto provenía de Dios. No solamente, hermanos, le fue dado el privilegio de tener la visión, hermanos, de ir al cielo y ver en vida, hermanos, estando aquí en la tierra, ese hermoso lugar, sino que además de eso, hermanos, el Señor le permitió poder, dice la Biblia, trabajar más que todos ellos. Se refería a los apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, había trabajado mucho más que ellos. Pero, hermanos, eso no lo hizo que él se enorgulleciera. Eso no, hermanos, lo hizo arrogante. ¿Por qué, hermanos? Por el aguijón que Dios le había dado. Déjeme decirle, hermanos, que muchas veces Dios permite esos aguijones, esos dolores, esas debilidades y esas oposiciones en nosotros, para que nosotros no nos creamos, hermanos, los importantes, para que nosotros no nos creamos los mejores, para que nuestro corazón, hermanos, no se enaltezca sobre los demás. Y muchas veces Dios permite eso, claro, si yo decido aprender de ellos, hermanos, porque a veces somos tan necios y somos tan orgullosos que a pesar de que Dios permite un dolor en mi vida, hermanos, yo decido ignorarlo. Es un error, hermanos, que nosotros pudiéramos cometer. ¿A qué nos lleva eso, hermanos? Eso nos lleva a que Dios no nos use total y completamente como Él quisiera. Él quisiera usarnos, hermanos, de una manera grande. Hermanos, lo que usted y yo pudiéramos hacer, o lo que usted y yo estemos haciendo, no es nada comparado a todo lo que yo haría si aprendiera, hermanos, de esos sufrimientos que Dios me permite pasar en mi vida. No solamente, hermanos, Dios me evita de errores, me evita de pecados. Yo veo, hermanos, hoy en día, por ejemplo, a muchos jóvenes, veo a muchos matrimonios, veo hoy en día muchos cristianos, hermanos, sufriendo por esto y por aquello, llámese enfermedades, llámese dolores, inclusive, hermanos, podría decirlo, llámese problemas en la familia, problemas con los hijos. Y uno dice, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué sucede esto, hermanos? A veces Dios lo permite. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Él quiere evitarnos de peores, hermanos, males en nuestras vidas. Uno dice, oye, ¿por qué este hijo, no sé, su papá, verdad? Mira cómo es, mira, no sé, a pesar de que quizás uno puede decir no viene a la iglesia, es un borracho, no sé, es un alcohólico, no tiene temor de Dios, pero mira cómo es con sus hijos, mira, no sé cómo es así, asado. Pero, hermano, a veces Dios permite esos dolores en la vida de muchos hijos con un propósito. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender.
Me explico, hermanos, recientemente, ¿verdad? Y ya habíamos mencionado un poquito de esto, ¿verdad? Una hermana muy conocida por muchos de nosotros, ¿verdad, hermanos? Por sus cantos en Ríos de Misericordia, hermanos, dio su testimonio. Y cuando yo escuché, hermanos, su testimonio, wow, uno dice, ¿cómo es posible que una persona pueda pasar por todos esos sufrimientos? Sufrimientos de parte, hermanos, de sus padres. Perdió, si mal no recuerdo, hermanos, a su mamá, y su papá, hermanos, las despreció prácticamente. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pasar por ese sufrimiento, por ese dolor, por esa aflicción? Pero otra vez, hermano, muchas veces Dios permite esos sufrimientos, y sí, aunque duelen, lo hace, hermanos, para evitarnos quizás, hermanos, que nosotros nos descarriemos más de lo que, hermanos, nos descarriamos en nuestra niñez o en nuestra juventud. Y, hermanos, déjeme decirle, eso es lo que usted y yo deberíamos de estar aprendiendo, pero no solamente a evitar esos males, esos pecados, sino también, dice el apóstol Pablo más adelante, ahí, ¿verdad? Ahora el poder de Cristo podía reposar sobre él. ¿Por qué, hermanos? Porque él había aprendido humildad en su vida. Él había aprendido, como ya decíamos, a depender del Señor. Y muchas veces, hermanos, Dios es lo mismo que hace en nosotros. Déjeme decirle, hermanos, que en vez de que nosotros veamos nuestro aguijón como una maldición, deberíamos de verlo, hermanos, como una bendición, como una oportunidad de crecer y de mejorar como cristianos. Voy a mencionar, hermanos, algunos ejemplos que pudiéramos, hermanos, presentar. Podemos ver, hermanos, por ejemplo, a hijos batallando con papá, batallando con mamá. Podemos ver a veces a esposas batallando, hermanos, con sus esposos o viceversa. Podemos ver a veces a esposos batallando con sus esposas. ¿Cómo y de qué manera? Hermano, con problemas. Para que usted me entienda, hermanos, un poquito, en nuestro matrimonio, hermanos, con mi esposa, ¿verdad, hermanos? A inicios de nuestro matrimonio, hermanos, nosotros, ya lo he comentado, hermanos, tuvimos muchos problemas, ¿verdad? Batallábamos, hermanos, había a veces rencillas, pleitos, ¿verdad? Y, hermanos, lloros, llantos. Uno decía, hermanos, inclusive, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto, hermanos? A veces ella, ¿verdad?, con lágrimas, a veces yo de mi parte, hermanos, con lágrimas, hasta que el Señor, hermanos, nos dio la oportunidad de aprender, hermanos, de esas dificultades, de aprender de esos problemas. Y ahora, hermanos, yo le puedo decir con toda seguridad y sin dudarlo, no me pasa, hermanos, ni una pizca por mi cabeza de orgullo en pensar, ay, es que yo soy un buen esposo, ay, es que yo, no sé, trato así a mi esposa y asado. Hermanos, porque yo sé quién soy. Yo sé todos los sufrimientos, hermanos, que yo la hice pasar a ella, pero yo también sé todos los sufrimientos que ella me hizo pasar a mí. Y eso de una u otra manera, hermanos, nos ayudó a depender del Señor. Eso nos ayudó a través de las predicaciones, a través de los consejos. Hermanos, yo recuerdo, no sé si unas 2 o 3 ocasiones, no sé si el pastor lo recuerde, hermanos, que fui, ¿verdad?, a su oficina, y no sé si él lo recuerde, ¿verdad?, a veces con lágrimas y con la voz quebrada, diciéndole, pastor, pues aconséjenos, dígame cómo le hago, dígame que estoy mal, muéstreme, ¿verdad? Y hermanos, a veces queriendo ahí, ¿verdad?, llorar. Pero son sufrimientos, hermano, que el Señor nos permitió pasar para aprender a tomarnos de su mano. Y ahora, hermanos, yo le puedo decir que si en mi matrimonio, de mi parte, hermanos, yo le puedo decir, wow,
wow, una maravillosa esposa, hermanos, una esposa atenta, una esposa amable, una esposa sumisa, una esposa que se preocupa por mí, una esposa que vela por mí. Le pudiera decir, hermanos, no es gracias a mí, es gracias al Señor, pero el Señor permitió, hermanos, esos sufrimientos y esos dolores para, hermanos, acercarnos más a la Biblia, acercarnos más a la oración, para aprender a pedir consejo, para aprender, hermanos, a aceptar, recibir y practicar el consejo. Y tú pudieras también estar sufriendo de esa manera. No solamente de parte de tu esposo o esposa, de tus padres, de parte quizás de tu escuela, en tu trabajo, en la misma iglesia. Te pudieras topar con un joven problemático. Ay, es este joven, esta señorita, cada vez que me ve y siempre están cuchicheando y hablando de mí, me ignoran, me desprecian. Aprende de ese sufrimiento, aprende de ese dolor. ¿A qué? Quizás Dios te quiere enseñar paciencia, quizás Dios te quiere enseñar fidelidad, quizás Dios te quiere enseñar amor, quizás Dios quiere que yo aprenda a perseverar en la oración, aprenda a dejarle en sus manos mi situación. Quizás Dios quiere que yo tenga más fe y más confianza en Él. Quizás, hermanos, Dios quiere que yo aprenda a amar a mis enemigos. Las aflicciones, los sufrimientos y los dolores que Dios, hermanos, nos permite pasar es para aprender, no para quejarnos, no para hacernos otra vez las víctimas y decirle: Señor, ¿por qué me diste esta esposa? Señor, ¿por qué me diste estos hermanos? ¿Por qué me diste este pastor? Señor, ¿por qué me diste este trabajo, este patrón? No, aprendamos de esa situación y mejor digamos: Señor, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesito cambiar en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia? ¿Qué necesito quitar de mi vida, Señor? ¿Qué te está estorbando para que tú obres y tú actúes en mí? Aprender de mi aguijón es lo que Dios quiere. Mire lo que dice Santiago 1:2, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice la Biblia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, ese es el propósito de Dios con cualquier aguijón que Él pudiera permitir. Yo no quisiera pensar, hermanos, que el Señor permitiera que Satanás o algún demonio, hermanos, nos hiciera algún mal o nos hiciera algún daño. Pero si Él lo permitiera, déjeme decirle, este sería su propósito. Dice: perfeccionarnos, hacernos más perfectos y más capaces, sin que os falte, dice, cosa alguna. Yo le pregunto, ¿qué le hace falta, hermano, en su vida? ¿Qué le hace falta como papá? ¿Qué le hace falta como mamá? Por esa razón el Señor permitiría un aguijón en su vida. Ese aguijón probablemente pueda ser constante, o ese aguijón probablemente, hermanos, pueda ser en determinadas circunstancias. A veces, hermanos, ese aguijón el Señor lo permite, hermanos, como un juicio o como una disciplina. Y ahí es donde entra Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, donde nos habla, hermanos, sobre la disciplina del Señor. Hermanos, ¿por qué o con qué propósito, con qué motivo? El propósito del Señor, hermanos, es educarnos, enseñarnos y guiarnos a la obediencia, guiarnos a la justicia y guiarnos a obedecer sus mandamientos. Le pongo un ejemplo, hermanos. Supongamos que, no sé, usted y yo todavía no damos a misiones,
Usted y yo todavía no apoyamos, hermanos, a algún misionero. Hace ratito, por ejemplo, leíamos la carta y veíamos, hermanos, cómo ese misionero, ¿verdad?, está pidiendo para sus boletos, está pidiendo para sus viajes. Hermano, muchos de nosotros no movemos nuestro corazón a ayudar, no movemos nuestro corazón a apoyar. Escuchamos que tienen necesidades y les decimos: Señor, provee y toca corazones. Pero a lo mejor el Señor está tocando mi corazón para que yo ayude y yo apoye. ¿Qué sucede, hermanos? Si el Señor ve que mi vida no está cambiando, si el Señor ve que mi vida no está mejorando para ser un hijo obediente, hermano, el Señor va a permitir un aguijón en mi vida, una estaca, una espina en mi carne, con tal de moverme a su justicia y a la obediencia a sus mandamientos. Cuidado, hermanos, cuidado cuando el Señor permite o el Señor, hermanos, hace eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios, hermano, ese versículo me espanta, Proverbios 29:1. ¿Qué dice, hermanos? El hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Qué dice, hermanos? De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es cuando el Señor, hermanos, empieza a ejecutar su disciplina porque nosotros no entendimos y el Señor permite una enfermedad o una necesidad. Hermano, el Señor la va a quitar hasta que usted y yo entendamos. ¿Queremos eso, hermanos? ¿O queremos entender a las buenas? ¿Queremos entender las advertencias, hermanos, que Dios permite en nuestra vida para que cambiemos voluntariamente? Espero, hermano, espero que seamos realmente hijos obedientes. Y termino con un punto número 3. El siervo de Cristo, número 3, hermanos, acepta la voluntad, hermanos, de Dios. ¿Por qué decimos esto? Miren lo que dice, por favor, 2 de Corintios 12:8. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. 2 de Corintios 12:8 dice: respecto a lo cual 3 veces dice, he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, dice, sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Dice Pablo en el versículo 8, 3 veces dice: he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuál? Ese aguijón, hermanos, que le causaba dolor en su vida. Pero ¿qué dice Pablo, hermanos? Dice que Dios le respondió y le dijo: no, bástate, dice, bástate mi gracia. Déjeme decir, hermanos, que muchas de las veces el Señor, su respuesta en mi vida, hermanos, va a ser un no. ¿Y qué debo de hacer yo, hermanos? Debo de aceptar su voluntad. Sí, va a haber situaciones que me causen dolor. Sí, va a haber situaciones, hermanos, que quizás no los aguante. Y como Pablo, quizás estas 3 ocasiones, hermanos, fueron ocasiones en las cuales él ya no aguantaba, él ya no soportaba. Era tan grande, hermanos, su dolor. Era tan grande su aflicción, hermanos, que lo hacía ponerse de rodillas, que lo humillaba delante de Dios. Quizás, hermanos, esas oraciones que él menciona ahí no eran: Señor, te pido en esta noche que me sanes, amén. No, muy probablemente, hermanos, eran oraciones donde se hacían por días o quizás semanas, donde él con ayuno rogaba al Señor que le quitara esa enfermedad, que le quitara ese dolor. Y el Señor le dijo: no, porque ahí es donde te quiero tener. No, porque así es como te quiero tener, dice el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque son situaciones en las cuales, hermanos, como ya veíamos, no solamente Dios nos enseña, son situaciones en las cuales, hermanos, Dios muestra y Dios manifiesta, dice, su poder.
Por eso a veces, hermanos, nosotros le pedimos y le rogamos al Señor y, hermanos, pareciera que Dios no contesta. Pareciera que Dios no oye, pareciera que Dios no ve, pero Señor, ¿por qué? Ayúdame, mira esto, mira mi situación, mira mis hijos, no sé, mira mi esposa, Señor. Por favor, ayúdame, ábreme puertas, no sé, provéeme, ayúdame en mi trabajo, por favor, Señor, porque a veces no contesta, hermanos. Porque precisamente en esa situación y en esa condición, hermanos, Dios me quiere tener humilde, me quiere tener humillado. ¿Para qué, hermanos? Dice la palabra de Dios en el versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Ese es el propósito, hermanos. El propósito es en esa situación mostrarme de su gracia, pero no solamente de su gracia, sino dice, porque mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad. Es decir, hermanos, en esas circunstancias es sorprendente que Dios, hermanos, tiene la capacidad de darnos gracia y poder, no solamente para aguantar y resistir esas pruebas. Yo le aseguro, hermanos, que si el dolor de alguien más Dios se lo diera a usted, usted no aguantaría. Pero también le aseguro que si su dolor, su aflicción se lo diera a aquel, tampoco lo aguantaría. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos da la capacidad de soportar ese dolor, esa aflicción, porque nos mantenemos cerca de Él, nos mantenemos tomados de su mano, pero a la vez el Señor, hermanos, nos da el poder de servir. Es decir, no solamente de soportarlo, sino de poder mostrar, hermanos, dice la palabra de Dios, en medio de esas debilidades, su fuerza. Y déjeme decirle, hermanos, que en esas situaciones lo que nosotros deberíamos de hacer, hermanos, es seguir sirviendo al Señor. No deje que esas circunstancias, hermanos, nos desanimen. No deje que esas circunstancias nos apaguen. No deje que esas circunstancias, hermanos, nos hagan dejar de trabajar y de tener metas y de tener planes para el Señor. Al contrario, con más empeño, con más fuerza, nosotros deberíamos de estar sirviendo y deberíamos de estar trabajando. Con más empeño nosotros deberíamos de estar ganando almas y predicando la palabra de Dios, porque ahí es, hermanos, cuando el Señor nos da la capacidad, hermanos, de servirle con todo el potencial que Él quiere que usted y yo, hermanos, le sirvamos. Qué triste es ver, hermanos, a jóvenes teniendo, hermanos, un dolor, teniendo un sufrimiento, y en vez de que se entreguen más al Señor, ¿sabe qué sucede, hermanos? Se alejan más del Señor. Yo digo, si hicieran todo lo contrario, wow, cuántas cosas no estarían haciendo para el Señor ahorita. Ay, hermanos, cómo quisiera, ¿verdad?, ser claro con esto y, hermanos, decirles y que ustedes pudieran ver, hermanos, que no vale la pena desanimarse, no vale la pena decir ya no, pero ¿cuántos jóvenes no se han apartado? Y uno dirá, y uno dice, si hubiera seguido, wow, quizás ya fueras un misionero, quizás ya fueras un pastor, quizás no fueras un pastor, quizás los planes de Dios no serían esos, pero estuvieras trabajando con jóvenes, estuvieras como un capitán de ruta, estuvieras trayendo gente y trayendo niños y trayendo matrimonios. ¿Por qué? Dice Pablo, porque cuando soy débil, cuando sufro más, cuando hay más persecución, cuando hay más dolor, cuando hay más llanto, cuando siento que ya no puedo, ahí es, dice Pablo, donde Dios me usa. Por eso, y yo lo creo, hermanos, esa fue la razón por la cual Pablo, hermanos, con el poder de Dios levantó iglesias, preparó a hombres, a siervos, los capacitó para que ellos sirvieran, trabajaran, se quedaran como pastores, fueran a otras partes, inclusive, hermanos, del mundo. Por eso él pudo preparar un equipo misionero. ¿Por qué?
Porque a pesar de que tenía dolores, aflicciones, afrentas y el diablo le estaba picando sus costados físicamente, hermanos, el apóstol Pablo seguía trabajando. ¿Por qué? Porque en él se manifestaba el poder de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar? ¿Te vas a poner a chillar? ¿Te vas a poner a quejar? ¿O mejor te vas a poner a trabajar? ¿O mejor te vas a poner a leer más tu Biblia y a prepararte y a venirte a las clases para enseñarle a los niños y cuidar cunas y preparar quizás a los hijos para el día de mañana poder servir al Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lamernos nuestras heridas o dejar, hermanos, que el Señor actúe a través de esas heridas para que usted y yo hagamos grandes cosas para el Señor? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de estar aquí reunidos. Gracias, mi Dios, por enseñarnos, Padre, que en medio de estos aguijones nosotros deberíamos de enfrentarlo con gozo. Gracias por enseñarnos, mi Dios, que en medio de estos aguijones nosotros deberíamos de estar aprendiendo. Pero a la vez, mi Señor, deberíamos de aceptar si usted no quiere quitarlo, porque sabemos que usted lo está usando para mostrar su poder y mostrar su gracia. Ayúdenos, mi Dios, por favor. Ayúdenos a entregarnos más de una u otra manera a su obra, de ganar almas, de repartir folletos, de predicarle a nuestra familia, de dar a misiones. Ayúdenos, por favor, a entregarnos más para su obra, sabiendo que es usted, no yo, quien va a hacer la obra, quien va a hacer el trabajo. Hermano o hermana, mientras el piano toca, ¿por qué no tomamos decisiones? ¿Qué aguijón pudiéramos decir, hermano? Yo tengo este dolor, yo tengo este sufrimiento, pero ahora sé, ahora he entendido que en vez de que me aleje del Señor, me debería de acercar más a Él. Debería de leer más mi Biblia, debería de ser más fiel a la iglesia, debería de ser más fiel a la oración, debería de ser más fiel en dar a misiones, al dar mi diezmo a pesar de la necesidad, a pesar de que casi no hay trabajo. Debería de estar haciendo más por el Señor a pesar de este aguijón. No hay tiempo, hermanos, para excusarnos, no hay tiempo para estar llorando y quejándonos. Es tiempo de empezar a trabajar, porque ahí es, en esa situación, en esa condición en la cual Dios quiere usarnos. Le aseguro que si usted se entrega al Señor, Dios va a hacer grandes cosas con su vida. Dios le va a usar de una manera grande, porque está aprendiendo a depender del Señor. Padre Celestial y Dios, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos da de leer, mi Dios, su palabra. Gracias por ayudarnos a entender, mi Señor, que lo que estoy padeciendo y lo que estoy sufriendo es un aguijón que usted lo permite, pero con un buen fin. Ayúdenos, mi Dios, por favor. Ayúdenos a aceptarlo con gozo. Ayúdenos a aprender. Pero ayúdenos también, mi Dios, a aceptar su voluntad, sabiendo que usted quiere derramar su gracia y su poder. Ayúdenos, mi Dios, a tomar decisiones, Padre, por favor, y a no salir como entramos, a salir con metas, con planes, mi Dios, con ilusiones para usted, porque es usted quien se lo merece. Usted, mi Dios, es la causa de todo, mi Dios, la causa de nuestro gozo, la causa de nuestra alegría, de nuestro servicio. Gracias le doy y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.